¿cuáles son los efectos que puede tener y cómo podemos interpretar esos datos que se nos dan en las noticias en torno a la contingencia ambiental, que es la fase 1, la que se activó ayer? Y bueno, para ello tenemos a un experto justamente en interpretación de datos, que es físico, el doctor Héctor Riveros, del Instituto de Física de la UNAM, que nos va a explicar en qué consiste esta metodología para poder medir los contaminantes y la gravedad de su presencia en el ambiente. Bueno, este tipo de metodología empezó en otros países y, por ejemplo, en Estados Unidos se conoce como Pollution Standard Index. El problema es cómo podemos comparar los efectos de diferentes contaminantes, como son el monóxido de carbono, el dióxido de azufre, los óxidos de nitrógeno y el ozono. ¿Todo eso se mide dentro del índice IMECA? Todo eso entra dentro del índice IMECA. Ajá. O sea, la Secretaría del Medio Ambiente mide cada minuto cada uno de los contaminantes en el aire. A los 60 minutos se hace un promedio de esos datos horarios y se almacena ese dato. Y ese dato se tiene al menos de 1992 para acá, para cada una de las estaciones, para cada uno de los contaminantes que miden cada una de las estaciones. Y ese es el dato que queda almacenado y que hay que interpretar. Ahora, entonces se inventó el Pollution Standard Index, que en México lo llamamos IMECA, o el equivalente, para poder usar un mismo número índice para cada uno de los contaminantes. Entonces, el IMECA 100 es el índice a partir de la cual la población empieza a sentir molestias. Entonces, es un índice subjetivo que se ha sido determinado usando grupos humanos para determinarlo. El IMECA 200 es las molestias son de un grado mucho mayor y el IMECA 300 ya la gente se enferma. Se siente mal realmente, pero no le podría yo decir con mayor detalle, porque yo no he trabajado en ese tipo de cosas. Ahora, el dato que nos dan como IMECA es el IMECA del contaminante que tiene el mayor valor. Todos los otros datos no nos los dicen en el reporte diario. Aparecen en los valores del Medio Ambiente si uno los quiere ver. Yo son los datos que tengo guardados en mi computadora desde 92 hasta enero de 2016. Porque he tenido la precaución de ir viendo cómo va la contaminación con respecto a los años. Entonces, en el año 92 fue el año de mayor contaminación. Pero si uno ve los valores diarios, el valor diario depende de la meteorología. O sea, depende del tamaño de la capa de inversión, o sea, en la capa en la cual se van a mezclar los contaminantes. Y en el invierno, por ejemplo, esa capa anda por los 50 metros, pero en verano anda por los 200 metros. Entonces, los contaminantes que se miden en la mañana, como son monóxido de carbono, presentan los picos en el invierno, los tres parejitos, porque están diluidos en la misma cantidad. Entonces, el que tenga mayores emisiones va a tener mayor valor IMECA. Pero el ozono tiene sus máximos en verano, porque este se produce en el aire, nadie lo emite prácticamente. Ese se produce la reacción de los óxidos de nitrógeno con hidrocarburos, y los hidrocarburos son cientos o miles de moléculas distintas con diferentes actividades para formar ozono. Pero lo que tenemos actualmente, que es más peligroso, ¿es el ozono? O en estos momentos la contingencia es por ozono. Ajá. O sea, prácticamente en México nunca hemos tenido contingencia ni por CO, ni por NOx, ni por SO2. Los valores IMECA de esos andan por el 30, 15, 20. O sea, no molestan. Pero dice que eso no son por emisiones que se hagan desde la Tierra, sino una generación una reacción. El ozono es una reacción química en el aire. Los que emitimos normal, los vehículos emiten 99% del monóxido de carbono, porque la combustión se hace en una cámara cerrada y los gases pegaditos a la cámara no pueden reaccionar. La combustión en una caldera es completamente diferente. Una caldera casi no emite monóxido de carbono, porque le mete exceso de oxígeno y no hay problema. Pero los óxidos de nitrógeno los emiten tanto las calderas como los motores de combustión interna. El óxido de nitrógeno, de hecho, se forma cuando hay un sobrecalentamiento en el pistón, y entonces a alta temperatura el nitrógeno del aire y el oxígeno excedente que se le pone en exceso a la combustión forman óxidos de nitrógeno. Entonces, para que haya poca formación de óxido de nitrógeno, hace falta que la reacción sea estequiométrica, o sea, que hay una relación específica entre el combustible y el oxígeno, que es lo que controla con la inyección de combustible, el factor lambda. Se controla que eso trabaje, porque si no está en forma estequiométrica, se va o más contaminante de un tipo o del otro. El catalizador está diseñado para trabajar a muestra estequiométrica, y entonces sí recombina los excedentes que pasan del motor
el catalizador o los oxida o los cataliza para... Entonces, esta medida de ahorita de frenar las emisiones, ¿cuál es el beneficio? ¿Sí afecta esa reacción o la reacción va a seguir por los próximos días? No, la reacción se produce todo el tiempo, pero mientras menos emisiones haya, entonces va a haber menos ozono. Eso es fundamental. Hay la importancia de usar menos el automóvil, de utilizar el transporte público, que de hecho este día fue gratuito para evitar este problema. Y... Bueno, pero el problema es evaluar. Una obligación de un gobernante es evaluar costo y beneficio. Decir qué cosa está bien y qué cosa está mal. Entonces, de hecho, yo tuve parte en el primer Hoy No Circula y me llamó la atención que trajeron a 6 personas extranjeros para que opinaran sobre el tema. Y los 6 dijeron que iba a ser una maravilla, pero ninguno calculó la reducción de las emisiones que iba a haber. O sea, cuánto iba a bajar la contaminación. Fueron puramente buenos deseos. Nadie lo dijo. De hecho, era mi primera incursión en ese campo, tenía yo apenas 2 meses trabajando como de subsecretario, y entonces no opiné más allá de que por motivos más bien mexicanos, de que los mexicanos estamos acostumbrados a acatar las leyes, pero no obedecerlas. O sea, si no nos convencen, no le hacemos caso a la ley. Pero, digamos, si estas medidas tienen un impacto, o cuál sería, digamos, la conducta que tendríamos que tener, las medidas que tendrían un impacto más positivo para disminuir la cantidad de ozono que está. El problema es que Hoy No Circula, me tardé 2 años en darme cuenta que no había bajado la contaminación, porque se calculó la cantidad de gasolina que dejaba de consumir los coches que salieron en circulación, pero se pensó que la gente se quedaba en su casa, no incrementaba la contaminación, y eso es falso. La gente toma un taxi. La gente toma un taxi, toma un microbús y entonces incrementa las emisiones del taxi y del microbús. O compra otro automóvil. O compra otro automóvil. Pero si taxis y microbuses emitieran menos que los coches privados, la contaminación hubiera bajado. Lo grave es que taxis y microbuses emiten de 4 o 5 veces más que los coches privados. Doctor, tenemos un minutito. ¿Qué es lo que hay que hacer entonces? ¿Cuál es la solución? La solución a largo plazo se hubiera sido que no pasaran los 10 millones de habitantes. Pero eso ya no es factible. Entonces, ¿qué podemos hacer en estas condiciones? No podemos prohibir a la gente que use un coche. La Suprema Corte de Justicia simplemente hizo justicia al decir que los coches se deben circular o no según sus emisiones. Claro. Eso es lógico, porque ninguno no circula bajo la contaminación. Porque lo que no calculan justamente ha compensado. Y se los he dicho desde el 92, en el 2008 y en el 2014. En el 2014 lo hicieron peor, hicieron un tríptico y dicen que si se quitara el Hoy No Circula, hubiera subido la contaminación un 70%. Sí, yo recuerdo esa cifra. Eso lo dijeron. Doctor, entonces, por ejemplo, el metro sí es una buena alternativa. Es una muy buena alternativa y de hecho yo lo uso mucho, pero sí me molesta mucho que hayan dejado descomponer 104 convoyes del metro completos y no los hayan reparado. Ahorita apenas acaban de reparar 4. Y para festejarlo hasta nombres les pusieron. Pero ahora pico se tarda hasta 10, 15 minutos en pasar. Y uno ve a la gente que llega a los metros completamente llenos. Y no se pueden subir porque se bajan 5 y se suben 5. No cabe nadie más. No, bueno, es lamentable esta situación. Y lo mismo pasa con el Metrobús, que también faltan vehículos. Es necesario hacer una reforma, reevaluar y replantearnos cómo podemos nosotros apoyar esto. Y hoy, lamentablemente, que las alternativas son la bicicleta o caminar, pues no es recomendable porque es muy peligroso. Gracias, doctor, de verdad, por compartir esta experiencia y este conocimiento con nosotros. Bueno, creo que la parte más importante sería que en vacaciones de vacaciones de los niños, no hay problemas con el tráfico. Sí. Entonces, si realmente queremos que no haya contaminación, es mucho mejor que sacar al 5% de circulación de los coches. Los teclados ya no pintan, sino mejor dejar que los niños se queden en su casa y eso va a bajar la contaminación más que cualquier otra cosa. Eso se lo garantizo. No quiere decir que no vayan a la escuela, sí tienen que ir a la escuela, pero hay que buscar las medidas para hacer esto más viable y más saludable.